Hola amigos, por acá nos encontramos en el broker EquAuction. Vamos a ver la sesión que tomamos hace unos días y vamos a explicarla cómo se tomaron las entradas. Como puedes ver, hay entradas de minuto a minuto, pero lo que sí estamos y vamos a hacer es que no todas las entradas se tomaron al mismo momento. Al momento de haber hecho la grabación, las coloqué en esta forma, pero no están de forma ordenadas, pero bueno, como nos interesa es ver qué se hizo, vamos a comenzar a analizar, ¿les parece? Fíjense, fueron 6 operaciones, una de ellas es un OTM y vamos a ver cuál de ellos fue. Vamos a comenzar a analizar. Antes de iniciar, recomendarte los nuevos podcasts que estamos comenzando a realizar para ustedes. Para mí es bastante de importancia de que si tú estás comenzando a hacer trading, escucha los podcasts, aprendas, reflexiones, porque son experiencias que yo particularmente he vivido. Hay cosas que a muchas personas no les gusta contar, pero el mercado es algo que tú tienes que contar, que tienes que vivirlo. Y evidentemente ganar millones de dólares de la noche a la mañana es mentira. Todo tiene un proceso, todo tiene un paso a paso, Así que si tú estás comenzando en el trading y te dejas guiar por esos brokers o esos traders que están comprándose carros de último modelo en poco tiempo, deberías preguntarte si es una estafa o no, Recuérdate que esto, querido amigo, es un mercado muy difícil y necesitas mucha constancia para practicarlo, Así que sin más, vamos a iniciar. Vamos a ver qué operamos aquí. Esta es la vela que se pierde, como les había comentado. Esta es la que se pierde. Vamos a ver por qué perdimos y qué analicé mal. Fíjate qué ocurre. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a analizar como siempre hemos hecho con 2 cuadros. En el primer cuadro vemos lo siguiente. Vemos aquí y vemos este otro. ¿Qué vemos en el primer cuadro? Vemos lo siguiente: comprador entrando y vendedor responde. Luego vemos que el comprador intenta subir, el vendedor responde con latigazo y el comprador escala hasta este punto. Luego hay una pequeña interacción, el comprador sigue entrando. Yo a este punto estaba creyendo que había fuerza alcista, por eso es que entro en una compra, como te puedes ver. Pero yo me equivoco, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego que el comprador sube hasta esta zona, él aquí comienza a cambiar de velocidad. Fíjate que ya entra el vendedor, el comprador está tratando de llegar, le está costando y aquí se comprime. Entonces, esta zona que está aquí es debilidad del comprador y aquí él hace aceleramientos. Fíjate que hace cambios de velocidad. Entonces yo aquí me confié y no había analizado el contexto como tal, Recuérdense que nosotros también nos equivocamos, no todas no lo sabemos. Pero es importante que tú observes que los cambios de velocidad aquí estaban evidentes, Luego aquí hubo un estancamiento. Yo me dejé guiar por la formación de la vela y entré en una continuidad, Todavía creí que faltaba formar una vela más para llegar a los soportes, pero no fue así. Así que hay que reflexionar esta entrada, Vamos a revisar la siguiente. En esta oportunidad es una continuidad. Como puedes ver aquí, tendencia bajista, toque este nivel y aquí yo opero en continuidad. Vamos a revisar si entonces esta es continuidad. Vamos a chequear, fíjate, aquí está la tendencia bajista, toca este nivel, la primera vela verde y nosotros nos vamos en continuidad. Vamos a ver por qué tomamos la continuidad allí. Vamos a adelantar aquí. Nosotros ahí esperamos una entrada de 30 segundos, esperamos que el precio avanzara un poco más, para ver cómo se comportaba el precio. Fíjense, vamos a analizar lo siguiente. Vemos un vendedor que entra aquí y el comprador responde con fuerza. Luego vemos el vendedor comienza a bajar muy rápido, se comprime. Luego vemos que el comprador responde y latigazo al vendedor. Fíjense que aquí hay un número redondo que yo había marcado, una línea donde el precio no había podido
bajar. Entonces hay que ver si este vendedor permanece. Fíjense que el vendedor hace entradas pequeñas, hace cambio de velocidad hasta aquí abajo. Luego fíjense, el comprador vuelve a ingresar. Ok, aquí había interacción de los vendedores, pero fíjense cómo está cambiando de velocidad. Luego aquí entra el comprador, latigazo del vendedor, y el comprador comienza a escalar. Ok, escalando tranquilamente. Entonces eso nos da a entender de que hay continuidad alcista. Fíjense que a pesar de que el vendedor entra aquí nuevamente, el comprador insiste. Entonces nosotros aquí, traders, nos vamos en una continuidad. Ok, fíjense, presión alcista, y aquí vemos debilidad bajista. Ok, vamos a la siguiente. Ok, perfecto. ¿Qué vimos aquí? Aquí operamos, al igual que acá, una continuidad. Algo interesante aquí que podemos resaltar es que había aquí una especie también de número redondo. Entonces, si la presión bajista era fuerte, esta vela pudo haber sido roja, ¿ok? Pero bueno, analizamos y vimos que esta vela fue pequeña, esta vela tenía algo de fuerza, a pesar de que es un doji, ¿ok? O una especie de martillo invertido. A veces aquí hay compradores que están queriendo ejercer presión. Entonces, nosotros por eso buscamos una continuidad. Ok, vamos a revisarla a detalle. Ok, fíjense que aquí hay algo interesante que hago. Hago doble entrada porque ya sabía que era una continuidad. Había presión alcista. Quizás a lo mejor hay traders que me han preguntado, pero ¿por qué puedes hacer? ¿Por qué haces dos entradas? ¿Será bueno? ¿Será malo? Eso va a depender de tu gestión de riesgo, ¿ok? Recuérdense que yo estoy operando montos bajos. Fíjense, $1, $2. Esto está en precio de soles. Ok, entonces vamos a analizar. Fíjense que aquí entra el vendedor, comprador responde. Ok, perfecto. Es muy similar al anterior. Latigazo del vendedor, comprador comienza a responder. Aunque fíjense que aquí ocurre lo contrario a la vela anterior, que en la primera parte de la vela anterior habíamos visto el vendedor comprimido en los primeros 30 segundos, y los siguientes 30 segundos habíamos visto un comprador fuerte. Ok, fíjense que aquí el precio hizo lo contrario. Entonces estas son las cosas, amigos, que tú tienes que validar. Ok, quién tiene más fuerza y quién cambia velocidad. Ok, esto es algo interesante que lo notes. Fíjate, el comprador comenzó a subir perfecto. Luego que hay latigazos del vendedor. Ok, está tratando de presionar, pero lo que hace es cambiar de velocidad. Luego aquí el comprador vuelve a responder y fíjate cómo cambia aquí totalmente. Fíjate cómo cambia de velocidad. Entonces, aquí el vendedor está comprimido y aquí el comprador está ejerciendo fuerza, dominio. Ok, entonces fíjate que depende cómo se forme la vela, vamos a ver fuerza de un grupo o de otro. Ok, eso es interesante que tú lo tomes. Mira, presión, 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 y aquí debilidad. Ok, vamos con la siguiente. Ok, ya vamos a ver, falta solamente uno, ok, así que vamos a analizar a ver qué ocurre. Aquí nuevamente hago dos entradas. No sé si se puede acercar un poco más. Ok, vamos a ver, ya va, que creo que aquí estaba acomodándolo. Perdón. Ok, creo que aquí se ve. ¿Sí? Se logra ver aquí. Están los 30 segundos más abiertos. Ok, fíjense, aquí están los dos cuadros. Lo voy a agrandar igual porque hice los cuadros más grandes en esta oportunidad. Aquí están los dos cuadros, los dos tiempos. Solo que hay 15 segundos en cada cuadro. Entonces vemos lo siguiente. Vemos aquí un vendedor ingresando. Ok, bastante fuerte. El comprador trata de retomar, pero no superas este mínimo que está aquí. Una pequeña pausa, el comprador intenta subir, luego se estanca aquí. Y aquí yo estaba viendo, ok, una especie de estancamiento del comprador. Luego que vemos, fíjense, entra el vendedor, está entrando el vendedor algo pequeño, ¿no? Pero era para que el comprador aquí me hiciera mayor presión. Y no, fíjense, entra el vendedor, está entrando despacio, ok. Hay un latigazo del comprador, ok, como para decir, ok, excelente, ahí va a hacer algo. Ok, entonces vemos aquí que el vendedor
hace una entrada muy fuerte, ¿ok? Ya aquí me da a entender de que hay fuerza bajista, porque fíjense que el comprador entra despacito tratando de llegar a algo, pero no puede hacer nada y el vendedor retoma, ¿ok? Entonces vemos debilidad alcista, aunque comenzó bien, pero bueno, no permaneció, y este latigazo como que me da a entender de que no tenía mucha fuerza y nosotros continuamos en una continuidad bajista. De hecho esperamos un punto de entrada interesante e ingresamos en continuidad, ¿ok? Aquí lo pueden ver, es esta velita que se formó aquí, ok, bajista. Ok, ahora la última, vemos una excelente reversión. Esta es una vela de continuidad, ok, minuto a minuto, esta sí fue minuto a minuto. Y bueno, esperamos que este video te haya gustado. Vamos a finalizarlo, a ver cómo quedó, ok. Fíjense, ok, una tendencia bajista, la tendencia secundaria, ok. Esta era la primera, esta es la segunda, nosotros esperamos aquí una excelente reversión, ok. Vamos a revisar cómo quedó. Fíjense que casi siempre las velas de reversión se muestra un agotamiento y un latigazo desde el principio, ok. A veces puede permanecer, pero los cambios son evidentes. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, aquí entra el vendedor, comprador despacito, una pequeña pausa, vendedor insiste, y fíjense esta entrada del comprador. Apenas el vendedor hace esto, el comprador automáticamente, pum, el precio lo voltea, ok. Y aquí hay una especie de doble techo, pero el vendedor retoma aquí, le intenta dar la vela, la vuelta a la vela, perdón. Fíjense que hay una lucha, ¿no? Y eso también tenemos que verlo. Pero fíjense qué pasa. Vendedor ingresa, vuelve a retomar el comprador, ahí el vendedor otra vez. Fíjense que aquí hay un doble techo, igual que este, pero es del vendedor, ok, no supere su mínimo. Luego aquí hay un latigazo y mire otra vez nuevamente el comprador fuerte. O sea, ya van dos entradas del comprador en las que cada vez que el comprador respondía, volteaba el precio, ok. Entonces eso también te debes preguntar, ¿okay? ¿Qué pasa cada vez que entra el comprador? ¿Cómo está reaccionando el vendedor? Ok, entonces fíjense el vendedor cómo entra aquí, latigazo forzado, ok, ya estamos aquí en los 30 segundos, terminando los 30 segundos, bien forzado, ok, hasta este punto, y aquí no se había visto nada. Entonces, ok, luego vemos que vuelve a retomar el comprador, ok, quizás no supera este mínimo que está por aquí, ¿no? Pero si alcanza este, entonces se puede tomar como que está entrando con fuerza. Luego fíjense, entra el vendedor nuevamente tratando de volver a llegar a su mínimo anterior, aquí está, y no lo supera tampoco. O sea, fíjense que todavía le faltó llegar. O sea, está entrando como que desesperado, tratando de tocar un nivel. Y nada, choca allí con esa resistencia, ok, con ese soporte de los compradores presionando. Y fíjense, el comprador vuelve a ingresar. Ya aquí no hace absolutamente más nada el vendedor, ok. Fíjense, aquí terminó con una fuerza del comprador. Estamos viendo bastante presión del comprador. Si lo ponemos en dos cuadros, sería de esta manera. Ok, fíjense. Aquí la presión del comprador, vendedor comprimido, comprador presionando, debilidad del vendedor, comprador presiona, vendedor débil y el comprador presiona, ok. Aquí es interesante, como es un doji, aquí ocurre dos cosas, vemos interacción en ambos lados. Entonces aquí tenemos que estar muy pendientes quién domina más, porque en ambos lados hay presencia de ambos, ok. Hay presencia de comprador y de vendedor, hay dominio de ambos y debilidad de ambos. Entonces yo estoy viendo que el que más dominó fue el comprador, ok, en ambos casos, ok. Entonces eso tenemos que estar muy pendiente, trader. Detectar quién está comprando, qué fuerza tiene más, bien sea el comprador o bien sea el vendedor. Pero se haya entendido, que fue como un trabalengua, pero en la práctica lo vas a entender, ok. Fíjate cómo está comprimido aquí el vendedor, ok. Luego aquí hace otros cambios de velocidad. A pesar de que el comprador también muestra algunos cambios de velocidad, yo siento que el comprador en las entradas que hacía era firme, ok. Y ya estábamos acercando a un nivel. Entonces
son muchas cosas que tú tienes que juntar, ¿ok? Aquí está la vela, concluye así, ¿ok? Fíjate, ganadora, ¿ok? Y está en los 30 segundos, fíjate que aquí comienza a entrar el comprador y después aquí, ¡pum!, con mucha fuerza, ¿ok? Entonces, bueno, traders, te invito a que te suscribas a mi canal, nos sigas por Instagram, que también trato de montar operativas diarias para que aprendas, para que estudies. Y bueno, tenemos también podcasts, así que de todo un poco, trader. Así que nos vemos en un próximo video, cuídense y ojo, tengan cuidado cuando van a suscribirse a alguna cuenta o van a invertir dinero en algún broker o van a hacer copy trade. Estén muy pendientes porque hay muchos estafadores, ¿ok? Entonces es mejor ganar poco, donde tú mismo puedas aprender, donde tú mismo puedas estar practicando, ¿ok? Nosotros tenemos un curso, primeras bases. No es un monto muy alto porque nosotros te ayudamos a que tú mismo puedas crecer, ¿ok? Yo no te voy a enseñar una super estrategia para que ganes miles de dólares, pero sí te voy a enseñar algo, que es que te voy a dar las bases para que tú alcances la rentabilidad por tu propia cuenta, ¿ok? Eso no todo el mundo lo hace. Nosotros estamos capacitados para guiarte, para enseñarte, para instruirte, para que tú logres ser un trader rentable y sostenible en el tiempo, ¿ok? Así que nos vemos, trader, cuídense, chau chau.